Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso de todo lo visto en el tabernáculo. Y lo vamos a hacer con algunos videos en base a preguntas y respuestas. Eso va a ser interesante porque los va a preparar también para el examen. Pero quería hacer algunas preguntas y contestarlas para que ustedes puedan tener un resumen y tener clara algunas cosas. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que podemos hacer es ¿cuántos nombres tiene el tabernáculo en la palabra de Dios? ¿Cuáles son los nombres y por qué se les llamó de esa manera? Al tabernáculo no se le llamó solamente tabernáculo, tuvo algunos otros nombres. Por ejemplo, ahí en Éxodo 38, 21 se le llama el tabernáculo de testimonio. ¿Y por qué se le llama el tabernáculo de testimonio? Porque dentro del tabernáculo existía el testimonio del poder y de la gracia de Dios sobre su pueblo. No podemos ver ahí que estaban depositadas los que se llamaban testimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahí teníamos las tablas de testimonio, las tablas de la ley, con la firma de Dios. Teníamos también el libro del pacto, el libro que estaba escribiendo Moisés, el Pentateuco, ¿no? Estaba también ahí adentro, y teníamos algunas cosas que ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, la vara de Aarón que reverdeció, teníamos ese cáliz o copa que tenía el maná, y también luego más adelante estuvo ahí la serpiente de bronce. También formó parte del tabernáculo. También se le llamó al tabernáculo el templo de Jehová. Por ejemplo, en 1 Samuel 1.9 y en 1 Samuel capítulo 3, versículo 33, aparece el templo de Jehová, ¿no? Hablando de el tabernáculo. Es como que se llamaba templo antes de ser edificado el templo de material, ¿no? Ya se le decía el templo. ¿Y por qué se le decía así? Porque ahí era el lugar donde se acercaban, propiciaban y adoraban al Señor su pueblo, los sacerdotes, y de esa manera también el pueblo. Por eso se le dio el nombre de templo. Hay otro nombre que también aparece para referirse al tabernáculo, que era la casa de Dios o la casa del Señor. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Él habitaba, era el lugar que el Señor ocupaba. Entonces por eso se le llamó la casa del Señor, ¿no? Porque ellos decían que la Sequiná, la presencia de Dios, moraba en ese lugar. Entre los querubines y el propiciatorio, ahí en el lugar santísimo, ahí moraba el Señor. Por tanto, fue llamada casa del Señor. Por motivos parecidos, también al tabernáculo se le llamó el santuario, el lugar de lo santo, el lugar separado, el lugar donde habitaba la santidad de Dios. Y esto era causa de la santidad que tenía el tabernáculo. El lugar santísimo, el lugar santo y todo el campo, el atrio, fue apartado para el Señor. Entonces por eso se le llamaba el santuario, el lugar santo. También tenía otro nombre el tabernáculo, que es el de oráculo. La palabra oráculo tiene que ver con preguntas y respuestas, no con lo que estamos haciendo hoy. El oráculo era aquel que respondía a la respuesta de su pueblo. Se le llamó también el oráculo del templo, al lugar santísimo, que era el lugar donde Dios escuchaba a su pueblo. ¿Por qué? Porque ahí hablaba Dios. En el tabernáculo hablaba Dios y le decía al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Quizás no era que Dios contestaba preguntas que se le hacían, pero sí Él daba respuestas para las decisiones de vida que tenía que tener el pueblo de Israel. Entonces, vamos a repetir un poquito los nombres que tenían para que los recordemos.
Primero, el tabernáculo de testimonio, porque ahí estaban los testimonios del poder y de la salvación y del cuidado de Dios. También se le llamaba el templo de Jehová, porque era el lugar donde iban a adorar al Señor. Se le llamaba la casa del Señor, porque era donde habitaba la presencia de Dios. El santuario, porque era el lugar separado, donde lo santo estaba en ese lugar. Y también el oráculo, porque era donde Dios hablaba a su pueblo. Estos eran los nombres que tenía el tabernáculo. Vamos a mirar, ahora vamos a hacernos otra pregunta que tiene que ver con la construcción del tabernáculo. ¿Cuáles fueron los materiales que se utilizaron para el tabernáculo? Cuando nosotros hablamos de materiales, vemos que estamos hablando de un pueblo nómade en el desierto que había huido de Egipto. Pero bueno, parece ser que ellos llevaron cierta riqueza de Egipto y la compartieron todos para poder edificar el tabernáculo. Se mencionan aproximadamente 8 materiales en el tabernáculo y en la construcción del tabernáculo. Vamos a comenzar por las más valiosas o costosas. Bueno, la primera batería de materiales son las piedras preciosas. Ahí vemos que inclusive se nombran piedras preciosas que habían sido hechas de las joyas que tenían las mujeres y hasta los jóvenes y niños del pueblo de Dios. O sea, ellas donaron sus joyas para que se pudiera construir el tabernáculo. Algunas eran de mucho valor y la Biblia las enumera, ¿no? Seguimos mirando los materiales y llegamos al oro. El oro es muy usado en el tabernáculo. Inclusive Dios habla de la cantidad de oro que debía usarse para la construcción del tabernáculo. Algo que era muy llamativo era que aún las telas y las cortinas se hacían con hilos finísimos de oro, ¿no? Que se hacían las planchas muy finitas y se cortaban de manera tan delgada hasta formar hilos. Y esos hilos se usaban para los bordados, para los géneros que tenían que ver con el mobiliario del tabernáculo. Y no se debía salir ni una parte de lo que Dios había indicado para esos cortinados, inclusive en las vestiduras sacerdotales. El otro material que se utilizó, ya bajando un poquito, es la plata. La plata se utilizó y el mismo Dios especifica los detalles donde la plata debía ser usada. También se usaba el bronce y se decía exactamente qué era lo que debía hacerse para el bronce, ¿no? No debía usarse para otra cosa que no era para lo que Dios le había dicho. Se usaba mucho para los moldes exteriores, se usaba también para el altar de bronce. Recuerdan que el altar había sido todo recubierto de bronce, y también para algún pie donde descansaban los postes, también se hacían de bronce. El quinto material era algo muy específico, que era la madera de acacia. La madera de acacia tiene la particularidad de durar muchísimos años. Es una madera muy dura, muy firme y también muy duradera, que puede durar muchísimos años. Dicen que es una madera que no se gasta, que no se pudre, y que Flavio Josefo, cuando se edificó el templo de Salomón, dice que había todavía madera de la construcción del tabernáculo, así que podía durar siglos la madera de acacia. El arca fue construida en madera de acacia forrada de oro, y también dicen que esta arca de madera, cuando Nabucodonosor destruyó el templo, también se dice que ahí estaba el arca y había durado casi 1000 años. O sea, fíjense todo lo que duraba el arca del templo. El sexto elemento que podemos ver son las diferentes
clases de género. Clases de género que se utilizan en la construcción del tabernáculo. Podemos ver el lino fino, un lino que se llamaba hecho de linaria. También podemos ver pelo de cabra o de pieles. Pero bueno, era muy utilizado diferentes clases de telas o de género. Las pieles de animales, como la del tejón, eran utilizadas para recubrir el tabernáculo, porque eran animales que estaban en el agua, utilizaban el agua, entonces era muy, muy factible que se utilicen para la parte de afuera porque eran impermeables, ¿no? Ese era el sentido. Y el séptimo material que aparece es el aceite de oliva, ¿no? Era un aceite batido de olivo puro y este se utilizaba para las lámparas, para iluminar las lámparas. Y el octavo y último material son las especias, los perfumes, ¿no? Todas las especias con las que se hacían los perfumes que se usaban para la unción y para el aceite de la unción. Por ejemplo, la palabra da una prescripción de cómo debía hacerse el aceite de la Santa Unción, cuánto de cada cosa debía llevar, como si fuera una receta, ¿no? Cuántas partes de una cosa, cuántas partes de la otra, para hacer la unción. Un rey no podía mandar hacer un aceite para ser ungido, sino que los sacerdotes, siguiendo las guías del Señor, hacían ese aceite. Era un valor costosísimo el tabernáculo, tenía un valor muy, muy costoso. Y fue interesante entender cómo consiguieron ese material, ¿no? La pregunta que nos hicimos al principio, ¿cómo consiguen el material del tabernáculo siendo un pueblo nómade del desierto? ¿Cómo obtuvieron tantos materiales, ¿no? Bueno, todos los materiales del tabernáculo fueron recibidos por contribución voluntaria. El pueblo dio, ¿no? Hay una parte en la palabra que dice que dieron hasta que los sacerdotes le dijeron no den más porque ya está todo para construir el tabernáculo. Si ustedes leen el capítulo 25 del libro de Éxodo, ahí vemos cómo ellos dieron para la construcción del tabernáculo. Ese mandato de Dios el pueblo obedeció y bueno, y construyeron el tabernáculo. Otra de las cosas interesantes es quiénes fueron los artífices, los que hicieron todas las cosas y cómo fueron preparados para hacerla, ¿no? ¿De dónde salieron todos los constructores que fueron preparados? Ahí en Éxodo capítulo 31 dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, mira que yo he llamado por nombre a Besalei, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios, en cuanto a sabiduría e inteligencia y ciencia, y a toda clase de obra, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre, y para grabar piedras de engaste, para entallar maderas, y para trabajar en cualquier clase de obra. Y yo, he aquí que yo he designado juntamente con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los inteligentes de corazón he puesto sabiduría, para que hagan todo lo que tengo mandado. Solo estos son los mencionados por el nombre, pero hay muchos más. Dios escogió, Dios preparó y Dios llenó con su Espíritu Santo para que la obra fuera hecha. Pero había mucho arte ahí. Tenía que haber, por ejemplo, los tejedores que hacían esas obras de arte en telas, tanto la ropa de los sacerdotes como las cortinas del tabernáculo con sus dibujos. Bueno, tenía que haber tejedores.
Y todas esas variedades de géneros que se daban, esas telas, no podrían ser si no habría una industria de la tela, no habría telares para hacer las telas. Así que fíjense cuánto el pueblo de Israel hacía aún en el desierto. También esas piedras preciosas no podían cortarse y tomar forma si no había joyeros. Así que había personas que Dios había preparado y había llenado de su Espíritu Santo para trabajar las piedras preciosas. También la madera no podía grabarse, ni cortarse, ni tomar forma, si no había también carpinteros, talladores para trabajar la madera. Y todo esto no podría hacerse, no podría diseñarse si no había arquitectos. Había arquitectos que también prepararon todo para que cada voluntad, para que cada carpintero, cada joyero, cada tejedor hiciera lo que tenía que hacer y luego construir el tabernáculo. Hermanos, la construcción del tabernáculo fue la unión de voluntades, de personas, mujeres, hombres, que colaboraron desde dar su ofrenda hasta prepararse para trabajar en la obra del tabernáculo. Y también estaban los albañiles, los peones, los carpinteros, los que hacían el trabajo quizás más duro. Ahí estaban, edificando la casa de Dios. Y esto es una ilustración de lo que es la iglesia. La iglesia también es la casa de Dios. Y cada uno de nosotros cumple con su función, la función que Dios le dio, el propósito que Dios le dio. Están los predicadores, los maestros, los discipuladores, los que ayudan, los que oran, los que evangelizan. Todos tienen una tarea en la obra de Dios. Dios, como en el tabernáculo, une las voluntades. Y nosotros decimos sí y amén, para que la obra de Dios continúe y la casa de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el depositario del Espíritu Santo y de la santidad de Dios, pueda seguir dando testimonio de que Dios salva a las personas. Cristo es nuestro tabernáculo, Cristo es nuestro Señor, y nosotros somos los constructores. Dios nos guía, Dios nos fortalece y Dios nos da sabiduría. Se la pedimos al Señor cada día para poder servirlo cada día de mejor manera. Trabajemos, hermanos, y trabajemos unidos porque somos la iglesia. Dios les bendiga.